¿Qué tal, estimados y estimadas estudiantes que están viendo esta grabación asincrónicamente? Con quienes están acá presentes ya nos saludamos. Acá tenemos a un montón de personas con burkas que están dispuestas a comenzar a explorar el modelo de Van Dijk y Quint. Me preguntan por chat respecto de la guía número 3 que tienen que entregar la semana, si es que los grupos tienen que ser de la misma sección, o sea, si es que los integrantes de los grupos tienen que ser de la misma sección. No, no hay ninguna restricción, ustedes pueden trabajar con cualquier persona que esté dando la asignatura. Y bien, lo que nos convoca hoy día es el modelo de Van Dijk. Así que entremos en tierra de derecha, pues. ¿Ya? A quienes hayan visto esta clase, darán cuenta de que no es algo tan complejo en términos de estructura, pero lo complicado está en ponerse en los casos particulares. Es decir, ¿a qué hace referencia concretamente este modelo? Como les decía, Van Dijk y Quint estudiaron qué es lo que permite a las personas comprender un texto. Lo primero que ellos hacen es que hacen una distinción entre dos grandes elementos de cualquier. Por un lado hablan de la superestructura y por otro lado de la macroestructura. Es decir, un texto tiene dos estructuras. Partamos este ejemplo con un texto de un autor propio de la epistemología de la ciencia, que es Thomas Nagel. En algún momento se hizo una pregunta que a mí siempre me llamó mucho la atención. ¿Cómo sería ser un murciélago? ¿Qué se siente ser un murciélago? Últimamente yo he estado dando muchas vueltas respecto de qué pasaría si es que nosotros mágicamente pudiéramos transportar nuestra psiquis, nuestro yo y nuestro registro de experiencia, es decir, nuestra memoria, a el cuerpo de un niño de 2 años. Y me lo he preguntado mucho observando a mi hijo, porque uno ve a los niños de 2 años descubrir el mundo y por sobre todo ir generando estructuras mentales de manera muy enternecedora y muy sorprendente. Por ejemplo, mi hijo en estos momentos es fanático de Mi vecino Totoro. Asumo que vieron esa película, o sea, si no la han visto, se han perdido una de las 7 maravillas del mundo, diría yo. Es una película que se disfruta a cada momento, porque es un tesoro, no solamente visual, sino que también auditivo. La música, la banda sonora de esa película es hermosa y la historia también es muy enternecedora. Y no es extraño que haya conquistado a mi hijo, que tiene 2 años, y uno lo pone frente a la película y él la ve de principio a fin, le encanta y cuando termina la pide de nuevo. Yo no se la pongo de nuevo porque es un poquito hacerle un daño a un niño que esté en un rotativo viendo tele mucho rato. Pero obviamente mientras la va viendo, uno se está preguntando cuánto entiende de la película. ¿Qué es lo que le atrae de la película? ¿Le atraen solamente los colores? ¿Le atraen los personajes? ¿Entenderá parte de la historia? ¿Será capaz de representarse por qué la madre está en un hospital? ¿Sabe él lo que es la enfermedad? Es poco probable. Pero uno, cuando va interactuando con él, va descubriendo que él va entendiendo y que no. Por ejemplo, él es capaz de anticiparse a ciertas escenas. Hay una secuencia en donde papá y las 2 hijas van a ver a la madre al hospital. Y cuando van en la bicicleta, mi hijo dice, mamá. ¿Qué significa eso? Que él sabe que van a ver a la mamá. ¿Lo sabrá conductistamente por asociación? Porque yo he hablado de la madre en esa escena. ¿O será que él es capaz de anticiparse y predecir lo que viene a continuación? No lo sé. Entonces yo he estado discurriendo mucho acerca de qué pasaría si uno pudiera transportar su mente a un organismo, al organismo de un niño de 2 años. Uno perdería la habilidad de usar el lenguaje. Uno perdería el conocimiento del mundo. Hay muchas cosas que serían imposibles de entender. ¿Y qué pasaría? Que si nosotros estuviéramos 2 horas dentro de la mente, no solamente dentro de la mente, sino que dentro del cerebro de un niño de 2 años, y luego volviéramos a nuestro cuerpo para destilar la experiencia. ¿Con qué nos quedaríamos? ¿Qué nos sorprendería? ¿Qué limitaciones habríamos visto? Lo más cerca que puede estar uno de eso son los relatos de personas que han sufrido accidentes vasculares encefálicos, los AVE que se llaman, derrames cerebrales.
y que han sido capaces de reportar cómo se evidencia el mundo cuando existen zonas del cerebro que se apagan. Recuerdo una charla TED, no sé si ubican las charlas TED, las TED Talks. Es una secuencia de... Ahí está, TED. Es una fundación que busca difundir el conocimiento a nivel mundial a través de una serie de conferencias a las cuales son convocados personas que cumplen dos criterios: ser expertos en un área y ser grandes oradores, lo cual significa que son personas que son capaces de cautivar a una audiencia. Una charla TED dura aproximadamente 20 minutos, muchas de ellas están subtituladas en YouTube, y son un muy buen vehículo para enterarse de tópicos vanguardistas de ciencia y, otros, y también de otras disciplinas, antropología, artes. Recuerdo, por ejemplo, una charla de una mujer que había escapado de Corea del Norte. Entonces, no es solamente ciencia de lo que sea. Pero me acuerdo de una neurocientífica que había sufrido un accidente vascular encefálico. Ella describió todo el proceso de lo que era darse cuenta de que su cerebro se estaba apagando y tratar de pedir ayuda por teléfono. Y cómo ella incluso hoy en día es capaz de, con el conocimiento que tiene, analizar la experiencia y entender qué fue lo que le iba pasando en su cerebro. Y claro, y ella cuenta, por ejemplo, cómo para ella era sorprendente y desesperante al mismo tiempo en darse cuenta de que ella era capaz de generar fórmulas lingüísticas en su mente para pedir ayuda por teléfono, pero era incapaz de traducir esas estructuras gramaticales a palabras que se entendieran. Y eso le permitió entender de dónde provenía el accidente vascular encefálico, dónde había estado su derrame, que su derrame provenía del hemisferio izquierdo. Y ella lo comprendió durante el derrame, a pesar de que no podía hablar. No es que no pudiera utilizar el lenguaje, no podía pronunciar. Entonces, ese tipo de referentes nos permiten responder un poquito a la pregunta: ¿cómo sería ser un niño de 2 años? Pero más allá de las suposiciones, nunca vamos a tener la claridad. Thomas Nagel tampoco tenía claridad respecto a qué se siente ser un murciélago. Ahora, la verdad es que no importa tanto el contenido del texto. Esto es porque a mí me entusiasma el asunto. Lo que sí es importante es que en un texto como este tenemos, en primer lugar, la ordenación de los elementos. Que acá tenemos un número que indica el título, el capítulo, luego tenemos el título, luego tenemos el autor, luego tenemos lo que está acá. ¿Qué es lo que está acá? Lo que está acá es el nombre de la revista donde se publicó este artículo. Luego tenemos el texto está ordenado en párrafos. El párrafo es una estructura que no tiene un valor menor. Típicamente, ¿qué se dice que es un párrafo? ¿Cuál es la definición típica de un párrafo? Ya, sí, lo que está contenido entre dos puntos seguidos, entre dos puntos aparte. Pero, ¿para qué sirve el punto aparte? Para diferenciar ¿qué? Claro, ideas. Javiera dice lo que todos ustedes yo creo que están pensando. Cada párrafo es una idea. Pero eso es relativamente cierto, porque cada oración es una idea. Y dentro de una oración puede haber dos o más ideas. Claro, es bastante subjetivo e implícito qué es lo que define lo que es un párrafo, y típicamente eso es una ordenación útil de las ideas. Hasta acá hay una idea que por sí misma se contiene y luego viene otra que viene a complementar la anterior. Saber eso, entender qué es lo que tiene un párrafo y qué es lo que pasa cuando uno continúa el párrafo siguiente, es conocer lo que se denomina la superestructura. Y por otro lado, el contenido mismo. ¿De qué habla esto? Es decir, la idea de lo que es un murciélago. ¿Cómo viven los murciélagos? ¿Por qué Thomas Nagel escogió al murciélago y no al ornitorrinco, y no a la ballena, y no al oso, no a la hormiga? Es lo que se denomina la macroestructura. Es decir, la macroestructura es el contenido del texto. En el fondo, la estructura semántica hace referencia a su tema total y a su coherencia en tanto globalidad. Es decir, si en algún momento a mí me dicen la espina dorsal
del murciélago, o las antenas del murciélago, me voy a poner una cara rara, porque yo sé que los murciélagos no tienen espina dorsal, o sea, bueno, por espina dorsal no me refiero a la columna vertebral, sino aleta dorsal, es como un pez. Yo sé que los murciélagos no tienen aleta dorsal, y yo sé que los murciélagos no tienen eh, antenas. A eso se refiere con coherencia en tanto globalidad. Ahora, si hay una frase mal redactada, ese no es problema de la macroestructura, es problema de la superestructura. La macroestructura se conforma de macroproposiciones. ¿Qué es una macroproposición? Una macroproposición es una proposición que contiene contenido global de un texto. El mejor ejemplo, y no me acuerdo si, dígame si es que les di este ejemplo en la clase de asincrónica, es, por ejemplo, a propósito de una película que está en boga, Matrix. No, esto yo no lo dije en la clase asincrónica, pero ¿cuál dirían ustedes que son, o resuma usted Matrix en 2 o 3 frases? Esto es válido solamente para quienes hayan visto Matrix. Quienes no hayan visto Matrix, no se han perdido de tanto, pero sí es un muy buen documento de apoyo filosófico. Los que no hayan entendido lo que es el mito de la caverna, pueden ver Matrix y lo van a entender. Pero eso, si ustedes quisieran definir Matrix en 2 o 3 en 2 o 3 oraciones o frases, ¿qué dirían? Vivimos en una realidad artificial. Benja, esa es una de las macroproposiciones, una de las ideas, pero no resume por completo la película, porque falta el conflicto. Ya, vivimos en una realidad artificial. ¿Listo? De eso se trata la película. Pero ¿y dónde aparecen las balas? ¿Dónde aparecen las patadas? ¿Dónde aparecen los teléfonos? ¿Quién complementaría lo que dice Benja? Que dicho sea paso, está bien. Solamente que falta algo más ahí. ¿Ya? Lalo dice, descubrir la verdad. ¿Qué más falta? Nuestra vida es controlada por máquinas. Todos ustedes están viendo a la moraleja de la película. Pero necesito la trama. ¿Ya? Escapar de la realidad, ese es el tema. Díganme, ¿quién es el protagonista? No me digan, por favor, John Wick. No puede ser que Keanu Reeves sea conocido solamente por el matón que venga a la muerte de su perro. Felipe, acaba de decir eso. Perfecto. Como lo dijo Benja, las máquinas se apoderaron del mundo usando a las personas como baterías y hay un sujeto llamado Neo que es el elegido para liberar a la humanidad. Y yo lo puedo complementar. Y un hacker eh, descubre este complot de las máquinas porque es despertado por un equipo de rebeldes que luchan por derrotar a las máquinas. Y tienen que luchar con las máquinas entrando a esta realidad virtual y saliendo de ella. Independientemente de que ese resumen esté bien hecho o esté mal hecho, cada una de estas ideas es una macroproposición. Un hacker descubre que vivimos en una realidad simulada, la cual es creada por las máquinas que utilizan a las personas como baterías, manteniéndolas en esta simulación contentos y produciendo actividad neuronal. Este hacker llamado Neo descubre que es el elegido y utiliza sus poderes de manipulación de la realidad
virtual para derrotar a las máquinas. Cada una de esas 4 cosas que dije es una macroproposición. Y en total podríamos decir que esas macroproposiciones conforman la macroestructura de la película. Eso es la macroestructura, el contenido de qué pasa primero, qué pasa después, si lo primero que hace Neo es despertar, si al primero que vemos es a Morpheus o vemos a Trinity, ese es otro tema. Porque no estamos hablando de la ordenación de los eventos, no, eso es la superestructura, sino que estamos hablando de los eventos en sí. Ahora, ¿qué es importante esto? Porque esto nos permite responder la pregunta respecto de qué es comprender. Comprender, básicamente, este modelo es encontrar la macroestructura del texto. Es decir, el conjunto de ideas principales o centrales. Si ustedes logran eso, podríamos decir que comprendieron el texto. Ahora, ¿cómo se encuentran las macroproposiciones? Con una sucesiva simplificación y elaboración del discurso. Pregunta. ¿Hay alguien acá que para estudiar hace un resumen, y luego un resumen del resumen, y luego un resumen del resumen del resumen, y así sucesivamente? Catalina lo hace. Muy bien, Catalina. No significa que sea la mejor forma de estudiar, pero sí es una muy buena forma de estudiar. Y no creo que sea la única, Catalina. Creo que debe haber otros que lo hagan. Hacer eso es justamente una sucesiva simplificación y elaboración del discurso. El discurso es el texto, y yo lo simplifico haciendo un resumen, y luego lo simplifico más aún haciendo un resumen del resumen, y así sucesivamente. Y de eso se trata también comprender. Después de todo, si ustedes piensan en alguna película, algún libro, alguna narración que a ustedes les haya gustado mucho de chicos o de chicas, lo más probable es que hoy en día recuerden poco, no lo recuerden todo, pero recuerden lo esencial. Se quedan con el producto de esta sucesiva simplificación y elaboración del discurso. Básicamente, lo que hacen es tomar las proposiciones originales del texto. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero eso es un ejemplo pedagógico. En un texto, digamos, un libro, el Ulises de James Joyce, que es un libro larguísimo, debe haber, no sé, voy a inventar, 2 millones de proposiciones, no lo sé. De hecho, uno de los poemas épicos más antiguos y más largos conocidos es el Mahabharata, indio, que proviene de la India, que si no me equivoco, se teoriza que en su forma original tenía 2 millones de versos, y fue transmitido de manera oral, de generación en generación. Dada esa oralidad, es imposible corroborar que la versión escrita que nosotros hoy día conocemos se parezca en algo a la versión original que fue transmitida nuevamente a lo largo de muchas generaciones. Eso es como un ejemplo del juego del teléfono. Todos y todas ustedes tienen que haber jugado al teléfono en algún momento, que es básicamente transmitir en secuencia un mensaje que termina muy deformado al final, y eso genera mucha gracia. Lo más fome es cuando el mensaje final es literal, una copia literal del mensaje original. Pero básicamente eso es lo que pasa con el Mahabharata y en general con muchos poemas épicos que fueron transmitidos oralmente antes incluso de la invención de la escritura. Aunque el Mahabharata yo creo que no, el Mahabharata existía ya cuando existía la escritura. Como quiera que sea, 9 proposiciones es un ejemplo. Pero si nosotros tuviéramos 9 proposiciones, nosotros perfectamente vamos fundiendo proposiciones. Vemos, por ejemplo, qué es lo que ocurre con esta de acá, se transmite de manera íntegra al resumen. Estas 2 se funden en una sola, estas 3 se funden en una sola, y así pasamos de 9 a solo 5 proposiciones en un segundo nivel. Luego volvemos a estudiar el texto y a tratar de retenerlo, y fundimos algunas proposiciones, otras pasan de manera íntegra en términos de contenido, y ahora tenemos solamente 3. Y en un cuarto nivel fundimos estas 3 y llegamos a una única macroproposición, que en el caso de Matrix podría ser algo así como: un hacker descubre que somos manipulados por las máquinas en una realidad simulada,
y además descubre que es el elegido, lo cual le da grandes poderes que le permite, junto a un equipo de rebeldes, derrotar a las máquinas. Si no habían visto Matrix y les hice un spoiler, pues lo lamento mucho. Pero, hay una regla implícita que dice que si una película lleva más de 10 años dando vuelta, uno puede hacer spoilers. Y lo segundo es que como ahora viene Matrix 4, pueden disfrutarla sin haber visto la 1, porque hicimos un resumen. Bueno, eso vendría a ser, en el modelo de Van Dijk y Kinch, ceder a la macroproposición, comprender. El modelo de Van Dijk y Kinch plantea que esto se hace así como así nomás, sino que se hace estratégicamente. Y en este modelo, esas estrategias tienen dos dimensiones. Una dimensión hace referencia a nivel de análisis, en donde vamos entre dos polos. Un polo es el polo de lo global, el otro polo es el polo de lo local. Como ese adagio de Attack que dice pensar global, actuar local. Acá es algo similar. Lo global es el todo, lo local es el detalle. En lo local está el punto, la coma, la palabra, la oración. En lo global está el libro, la impresión, la encuadernación, el contenido general. A eso se refiere. La otra dimensión hace referencia a los elementos lingüísticos, en donde en un polo está la semántica, que es el significado, y en el otro la sintaxis, la ordenación. Por ejemplo, te le cayó el lápiz. Semánticamente, ¿se entiende eso? Te le cayó el lápiz. Semánticamente exacto, está bien, se entiende. Sintácticamente, ¿está bien dicho? Exacto. Sintácticamente, el error es sintáctico, no semántico. Me duele la mente. Sintácticamente, ¿está bien dicho? Me duele la mente. Sí. Me duele la mente, sintácticamente está bien dicho. Semánticamente, ¿tiene sentido? No, la mente no nos puede doler. Especialmente si hacemos referencia a la dimensión orgánica del dolor, ¿cierto? Que es una sensación desagradable que tiene una corporeidad. Claro, si uno sufre mentalmente, si por ejemplo una pena de amor, nadie diría, me duele, la pena de amor me duele en la mente. Nosotros somos súper, más que dualistas, trialistas a ese respecto. En general, de manera implícita y folclórica, hoy en día en este hemisferio, en esta parte del mundo, nosotros pensamos que somos tres partes: cuerpo, mente y emoción. Y la emoción la identificamos con el corazón. Nadie diría, me duele la mente. Diríamos, me duele el corazón. Por eso es que las penas de amor en inglés se denominan heartache. Heartache. Eso significa dolor del corazón. Así como dolor de cabeza es headache, dolor de pena de amor es heartache, dolor de corazón. Pero nadie va al cardiólogo por un heartache. Lo que hacen las personas cuando tienen un heartache es que van al tarotista para que haga unión de parejas. A mí siempre me han dado risa esos avisos que aparecen en el diario, en internet, de personas que hacen trabajos y que estos trabajos están garantizados. Unión de parejas, garantizado. Ahora, lo que a mí más me genera escalofríos son las personas que ofrecen servicios de separación de parejas. Exacto, el amarre, el desamarre, etc. Bueno, pero volviendo a este tópico, nosotros tenemos dos dimensiones. Una del nivel de análisis y otra acerca de la estructura lingüística. Y esas dimensiones, como les decía, son continuos
que se pueden dibujar en un plano. Entonces, primero tenemos esta línea, que va de la semántica a la sintaxis, y esta otra línea que va de lo global a lo local. Con lo cual tenemos 4 cuadrantes. Un cuadrante de la sintaxis local, un cuadrante de la semántica local, un cuadrante de la semántica global y un cuadrante de la sintaxis global. ¿Qué es sintaxis local? ¿Cómo se organizan las palabras? Eso es lo más local. Por ejemplo, cuando avísame llegues. Ese es un problema de sintaxis local. Si ustedes estuvieran conversando con alguien que tiene una afasia, probablemente les podría decir algo así. En vez de avísame cuando llegues, cuando avísame llegues. Ya, está mal organizada, pero ustedes la entienden. El problema es la ordenación de los elementos a nivel local. Si es que la encuadernación de un texto está mal hecha, y de repente ustedes se dan cuenta de que el capítulo 3 va antes del capítulo 2, ustedes van a decir, chuta, yo creo que la persona que editó este libro estaba borracha, porque no puedo entender un error tan garrafal como este. Pero ese sería un problema de sintaxis global. De hecho, hay un libro de Julio Cortázar que juega con la sintaxis global. A ver si saben cuál es. ¿Cómo era? Un libro de Julio Cortázar que juega con la sintaxis global. A ver si saben cuál es. Luego tenemos la semántica local. La semántica local tiene que ver con el uso del significado de los elementos que están ahí en particular. Y acá me ponen, Rayuela, exactamente, Rayuela. Rayuela juega con la sintaxis global. ¿Por qué? Porque es un libro que tiene 70 y tantos capítulos. Yo por acá tengo una copia de Rayuela, parece que la perdí en un incendio. Es un libro que, como les decía, tiene aproximadamente 70 capítulos, tal vez más. Y al comienzo dice, este libro usted lo puede leer en orden secuencial o lo puede leer en un orden distinto que está especificado en este listado. Y uno tiene que partir por el capítulo 68, luego irse al 1, luego saltar al 13. Y eso crea un libro nuevo. Es decir, el libro es 2 libros, en orden secuencial y en orden cortázariano. El libro es difícil de leer, no digo que no. Pero a mí lo que me gusta de Cortázar es que aunque uno no entienda nada, todo suena hermoso. Eso es lo que a mí me gusta de Cortázar. Bueno, como les decía, la semántica local tiene que ver con entender las palabras. Por ejemplo, ¿qué es lo que es un dinguizo? Dudo mucho que alguien acá sepa lo que es un dinguizo. ¿O qué es lo que es un okapi? ¿O qué es lo que es un equidna? Dudo mucho que lo sepan. Que no lo sepan es un problema de semántica local. ¿Ya? Ya. Benja si sabe lo que es una equidna. Ah, no sabía que los equidnas habían llegado a Sonic. Ahí es donde se van haciendo famosos los personajes. Hay un problema también de semántica local en una serie de dibujos animados que se llama Un Show Más. No sé si se lo han visto. En Un Show Más hay un personaje, es Rigby, al cual todos se refieren como un mapache. No es un mapache. Claramente no es un mapache. No tiene ni el hocico de un mapache ni la cola de un mapache. Ese es un problema de semántica local, identificar mal algo. Y la semántica global es todo. El significado del texto. Lo que plantean Van Dijk y King, que para acceder a cada uno de estos 4 cuadrantes, los seres humanos debemos utilizar estrategias distintas. Esperen un poquito, bueno, enseguida. Ya. Así. Debemos, y de hecho utilizamos, estrategias distintas. Para acceder a la semántica local, utilizamos estrategias de coherencia local. Básicamente es, chuta, no entiendo cómo se ordenan estos elementos. Voy a tratar de darles un orden yo.
Y las estrategias, al igual como siempre he dicho todo este semestre, son idiosincráticas y por lo tanto personales. Es decir, cada uno tiene estrategias distintas. Muchas personas hacen lo mismo, pero no es como que exista un listado finito determinado de estrategias. Son procedimientos mentales que uno hace. Probar las palabras de otra forma. Por ejemplo, este es uno de los problemas que genera leer el castellano antiguo, que no las cosas, y ni siquiera el castellano antiguo, textos de otra época, en donde las cosas se dicen de otra manera. Entonces, darle coherencia, por ejemplo, podría ser, sí, así hablaba mi abuelo. Voy a tratar de ponerme en los zapatos de mi abuelo. Eso podría ser una estrategia de coherencia local. Hay también estrategias proposicionales, perdón, yo estaba hablando de la coherencia local tiene que ver con el significado local. Y las proposicionales son, bueno, ¿cómo le doy sentido a esta proposición? Luego están las estrategias, las macroestrategias, que son las que me permiten acceder a la macroestructura, es decir, a la semántica global. Y finalmente, estrategias esquemáticas que me permiten acceder a la sintaxis global. Las estrategias esquemáticas tienen que ver con qué sé yo de los textos y cómo se supone que estos se establecen. Por ejemplo, hay una película que está en Netflix, que se llama, y se la recomiendo porque es sorprendente, que se llama I See You. Veo. Tienen que verla, no les voy a hacer un spoiler, pero cuando ustedes la vean, si es que la ven, se van a dar cuenta de que requieren utilizar o invocar una estructura de películas que ustedes tienen en su cabeza para entenderla. Sé que es críptico si se los digo de esta manera, solo, tienen que vivenciar. Pero lo que voy yo es que en mitad de la película hay un quiebre que uno le hace decir, ¿qué está pasando acá? Es como que fuera otra película, pero es la misma. Y si alguno de ustedes ha visto alguna película similar antes, inmediatamente va a decir, ya sé lo que es. Es un recurso narrativo que bla, 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 bla. ¿Ya? Pero se la recomiendo. Les hice un half spoiler, ¿ya? Para que lo tengan presente. Así que ustedes pueden hoy día ver esa película, darse 1 hora y media de la película y decir, esto es una tarea académica. Alejandro me dio como tarea ver esta película. Y efectivamente, Priscila, es la del frogging. Lo escriben con H. Frogging. ¿Qué es el frogging? Lo van a descubrir en la película. Y créanme, después de ver esa película van a estar mirando para todos lados. Para todos lados. Pero bien, lo que nos convoca no es ni el cine, ni el frogging, sino que lo que nos convoca es donde nosotros vamos a hincar el diente, que es en las macroestrategias. Las macroestrategias tienen dos componentes, o son de dos tipos. En primer lugar, las macroreglas o procesos de síntesis, y en segundo lugar, las estrategias contextuales. Es acá donde más se juega la comprensión de textos universitarios y por eso es que les vamos a hincar el diente, y lo que viene aquí en adelante es proponerles indagar en sus propias estrategias, sus propias macroestrategias y desarrollar macroestrategias nuevas. Bueno, para desarrollar las macroestrategias primero hay que entender qué son. Básicamente, son todos aquellos procesos mentales planificados y que requieren esfuerzo, que buscan la inferencia, es decir, que buscan construir macroproposiciones desde las proposiciones locales. Es decir, resumir mentalmente. ¿Cómo resumo yo mentalmente? A través de macroestrategias. Buscar las inferencias, resumir se hace a través de, como les decía, macroreglas o procesos de síntesis y estrategias contextuales. Veamos primero los procesos de síntesis, que son 3. Estos son procesos que el lector utiliza para ir elaborando la información del texto, en el fondo para ir conteniendo cada vez más. En ese esquema que yo les mostré de los rectángulos, cada rectángulo contiene más información que el nivel anterior. Entonces, no olviden que el rectángulo final
contiene la información que tenían los 9 rectángulos iniciales. Es haciendo que las cosas quepan. Y para que las cosas quepan, lo mejor es resumir. La función que tienen los procesos de síntesis es transformar, de reducir información semántica. Evidentemente, siempre se va a perder información semántica. Si a mí me dan el año de nacimiento de Alejandro Magno, que fue 438, parece, antes de Cristo. Basta con que yo diga siglo IV antes de Cristo. Con eso estamos. Cuarto, siglo V antes de Cristo. Y ahí hay una reducción de información. Ya no tengo el detalle, tengo lo global. Pero la propiedad de hacer eso, es decir, qué tan apropiado es, va a depender de las exigencias de la tarea. Traten de no utilizar ese proceso para recordar la fecha de nacimiento del cumpleaños de su pareja. Porque no sirve que ustedes le digan a su pareja, ah, sí, tú naciste en el siglo XXI. No va a ser bien recibido. Lo que sí, esta función lleva a 2 consecuencias en la aplicación de los procesos de síntesis. En primer lugar, las macroreglas reducen un conjunto de proposiciones a una o unas pocas proposiciones. Y en segundo lugar, organizan la información en subtemas. Es decir, en la medida en que yo voy resumiendo, voy reduciendo la cantidad de proposiciones y voy organizando la información, típicamente. A ver, yo les dije que los procesos de síntesis o macroreglas son 3. El primero, el más fácil, el que más frecuentemente hacemos es omitir información. Dada una secuencia de proposiciones, se suprimen todas las que no sean necesarias para la interpretación de las proposiciones siguientes. ¿Cómo sabemos cuáles no son necesarias? Por nuestra experiencia de mundo principal. Ya, esto no es relevante, esto no es relevante, esto quizás sí. Y muchas veces nos equivocamos. Pero haciendo un ejercicio básico, ahí está en la clase asincrónica, sale, al ponerse el sombrero en la cabeza estaba ya listo para salir. Y este es a ver, antes, cuando existía la prueba de aptitud académica, en la subprueba de castellano, que se llamaba en esa época, hoy día llamada de lenguaje, había un ítem que se llamaba eliminación de oraciones. Y a uno le daban un texto en donde todas las oraciones estaban numeradas. Y de esas oraciones había al menos una, de hecho había una, que había que eliminar, que era bueno eliminar, que si uno la eliminaba, mejoraba la eficiencia en la lectura de ese párrafo. ¿Cuál había que eliminar? Típicamente la que era irrelevante. Y este ejemplo yo lo saqué del ejemplo clásico que uno veía en todos los facsímiles. Nunca se me olvidó. Una de las frases era, se puso el sombrero, punto seguido, se puso el sombrero en la cabeza. O sea, ¿dónde más se iba a poner el sombrero? Es obvio que se lo puso en la cabeza, ¿cierto? Por lo tanto, eso es lo que hay que omitir. Al ponerse el sombrero, estaba ya listo para salir. Si es que se hubiese dado un uso inusual del sombrero, por ejemplo, el sujeto se pone el sombrero en el codo, entonces vale la pena mencionarlo, porque eso rompe el statu quo, la normalidad, lo que el momento, la inercia. Es raro ponerse el sombrero en el codo, por eso vale la pena mencionar. Pero si el sujeto se pone el sombrero en la cabeza, no tiene sentido mencionarlo. Es como, por ejemplo, si yo les digo, me junté con mi padre, almorzamos en el restaurante, y salimos, y afuera estaba lloviendo. ¿Ustedes pensarían que yo no pagué la cuenta? No, al contrario. Si es que yo no hubiese pagado la cuenta, habría sido mi deber mencionarla en el relato, porque es una anomalía. Es algo que no se espera. Los procesos de síntesis, la omisión opera sobre todas aquellas cosas que son obvias, que no tienen mucho valor informacional y especialmente lo que ya es sabido. Luego,
En segundo lugar, antes de partir con esto. En el terreno de las inferencias, una omisión corresponde a una inferencia literal. ¿Por qué una inferencia literal? No es que se infiera algo realmente nuevo, pero lo que sí se infiere es que esto no es relevante. Por lo tanto, lo vamos a eliminar. Se cambia, se manipula la información a través de la eliminación de lo que es irrelevante. En segundo lugar, tenemos la generalización. Dado un conjunto de proposiciones en el que aparecen conceptos abarcados por un concepto más amplio, estos conceptos individuales se sustituyen por esa proposición más amplia que incluye el superconcepto. Es decir, categorías se resumen en una categoría paraguas que se llama, que contiene todo lo demás. El ejemplo está dado acá por lo que es brócoli, zanahorias, betarragas, lechuga y tomates, fideos, arroz, porotos, harina y lentejas. Si no es importante el detalle, nosotros perfectamente podemos resumir esto en términos de que Natalia compró verduras y abarrotes. Abarrotes es una categoría que a mí me costó mucho comprender cuando yo era chico. Con el tiempo entendí que abarrotes son los elementos no perecibles que vienen envasados. Y no perecibles entre comillas, porque todo perece. Pero se entiende que el arroz no es perecible, se entiende que las conservas duran mucho tiempo, se entiende que los tallarines no son perecibles, etc. Lo fresco, las verduras frescas son consideradas ya propiamente tal verdura. Es decir, los vegetales frescos son considerados verduras. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo nosotros formamos categorías mentales en base a las funciones, más que a las descripciones. Por ejemplo, el tomate, ¿fruta o verdura? Fruta, exacto. Pero en general, nadie la considera fruta. Si ustedes les dicen, ya, vamos a ir a un paseo, lleva fruta, y ustedes llegan con 1 kilo de tomates, les van a tirar los tomates por la cabeza. Lo cual yo no recomiendo porque me parece un pecado desperdiciar buenos tomates. Porque si hay una fruta que es dúctil, es decir, que se puede manipular de muchas maneras distintas, que es versátil, y que es fresca, y que tiene umami, este es un concepto que a mí me gusta mucho, umami, el quinto sabor, cuya existencia está demostrada, tenemos receptores en nuestra boca para detectar no 4, sino que 5 sabores, que son lo salado, lo dulce, lo agrio, lo amargo y lo umami. El tomate es una fruta que tiene mucho umami. El asunto es que estas categorías son bastante idiosincráticas, pero al final, si se dan cuenta, nosotros formamos las categorías del mundo no por las definiciones textuales, sino principalmente por la función que tienen las cosas en nuestra vida. Bien, esa es la generalización. Y la generalización también es un tipo de inferencia literal, porque si se dan cuenta, cuando pasamos de la descripción de lo comprado a el resumen de verduras y abarrotes, no estamos agregando información nueva. Algunos de ustedes dirán, el concepto de abarrotes no estaba implícito en el texto. O es el lector el que tiene que saber lo que son los abarrotes. Absolutamente cierto. Pero los abarrotes incluyen acá a los fideos, el arroz, los porotos, la harina. En ese sentido es una inferencia literal. No se agrega información nueva. En tercer lugar, tenemos la más compleja y la más riesgosa de las macroreglas, que es la construcción. Dado un conjunto de proposiciones, ninguna de las cuales incluye nada más, se reemplaza por una nueva que sí lo haga. Es decir, acá estamos en el terreno de la inferencia inductiva. Yo como lector me arriesgo generando una hipótesis. Este ejemplo ya no tiene sorpresa para ustedes. ¿Por qué Ernesto perdió las llaves de la casa, chocó su auto, se peleó con su mamá e insultó a un subordinado? ¿Por qué? ¿Qué habrá estado pasando? Yo intuyo que Ernesto está estresado. Interpretar, por ejemplo, la letra de una canción
implica muchas veces hacer suposiciones acerca de qué era lo que estaba, qué es lo que quiere decir el autor. Interpretar un poema también implica hacer mucha construcción. Y no todos los poemas, no todas las canciones tienen que ser interpretadas. A mí me gusta mucho participar de un foro que se llama Song Meanings, en donde se discute acerca de los significados de letras de canciones, y es increíble como mucha gente elabora hipótesis súper detalladas respecto de lo que dice alguna canción, y el autor de la canción es conocido por no intentar generar o transmitir un mensaje exacto, único, sino que más bien lo que hace con la letra es que es como una especie, en un lienzo, es como que hiciera una pintura abstracta con la letra, y que al que escucha la canción se le aparezcan imágenes personales en base a esa letra. John Lennon, por ejemplo, era famoso porque la prensa siempre estaba tratando de descifrar las letras de las canciones. Porque además, si había un deporte nacional y mundial, era teorizar acerca de la vida privada de los Beatles. Entonces, él, al final, ya del año 67 en adelante, comenzó a crear a propósito letras surrealistas que no tenían un significado particular. A los que les gustan los Beatles sabrán a qué me refiero pensando en I Am the Walrus, que es en el fondo una letra dadaísta que no significaba nada, pero la prensa asumió desde el primer momento que era una referencia a las drogas, porque no había nada más rupturista que consumir drogas. Y la prensa estaba siempre, de hecho, la prensa inglesa siempre ha sido súper, no, perdón, no siempre. En los años 60, la prensa inglesa era súper ácida con los músicos, porque el rock era nuevo, y los periodistas típicamente eran personas mayores que veían con malos ojos el rock, que lo veían como una moda, que de pronto iba a pasar y que realmente tenía muchos efectos dañinos, alocada a la juventud, etcétera, y por lo tanto eran muy ácidos con los artistas, especialmente los Beatles, David Bowie, Pink Floyd, y por eso muchos artistas dejaban de dar entrevistas porque eran muy atacados en la interacción con los periodistas. Sí, el ACRG en reversa es el demonio. Es posible que el ACRG, si ustedes lo dan vuelta, tenga un mensaje satánico y terminen poseídos. A mí me pasó cuando chico con el cassette de Chucha. Lo escuché dado vuelta y yo escuché una misa satánica y estuve 2 semanas con pesadillas. Pero en mi defensa, yo estaba en séptimo básico. Era impresionante. Bueno, esos son los procesos de síntesis. Y cómo se aplican, se van aplicando en la medida en que uno va interactuando con él. En resumen, el significado de un texto es la proposición global que encierra. Sabemos que esa proposición global se va conformando, se va construyendo mediante transformaciones semánticas recursivas a las proposiciones originales de un texto. ¿Qué significa recursivo acá? ¿Por qué dice recursivas entre paréntesis? ¿Por qué creen ustedes que dice recursivas entre paréntesis? Nadie tiene una hipótesis. Darle sentido a la palabra recursiva en este contexto es justamente un problema de semántica local. ¿Por qué hay de ser recursivo? ¿Qué significa? Y por recursivo se refiere a algo que va operando de la misma manera, pero en niveles de complejidad creciente. En el fondo es como una especie de ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Es un bucle, como un sacacorchos. Va girando, siempre en el mismo sentido, pero hacia adelante o hacia arriba. En el fondo, en la medida en que esto se va ejecutando, el texto se va elaborando. Es casi como revolver. En la medida en que yo voy revolviendo, voy repitiendo el mismo proceso, pero poco a poco la masa se va espesando. Sí, pues, Javiera, es verdad. El video interactivo da las opciones. Ahí es donde está la diferencia entre la prueba de desarrollo y la prueba de alternativas.
Bueno, el asunto es que estar haciendo eso constantemente va generando transformaciones semánticas que van transformando las proposiciones originales de un texto en una macroproposición. Y los procesos a través de los cuales se hacen esto son omitir información irrelevante, generalizar información para no tener que, en el fondo, es mucho mejor echar todo dentro de una bolsa que andar con 7 bolsas en las manos. Lo importante es que la bolsa aguante. Y finalmente la construcción, que la construcción es generar hipótesis con las cuales uno se puede equivocar mucho, pero que es lo que a uno le permite ir básicamente determinando si es que estoy entendiendo bien el texto. Ahora bien, podemos llegar a la siguiente conclusión. Comprender un texto consiste sencillamente en decodificar las macroposiciones y acceder a su coherencia global. Pero esta visión de la comprensión de lectura es insuficiente. ¿Por qué? Esta visión de la comprensión de lectura es insuficiente. Como dice la clase asincrónica, como le dice también acá en la diapositiva, no da cuenta de los elementos con los que operamos, ni las estrategias que un lector cualquiera emplea para utilizar las macroreglas. Porque, es decir, no todos usamos las macroreglas de la misma manera, no todos las usamos en el mismo momento. Es decir, el mejor ejemplo es omitir. Un estudiante va a omitir un dato porque lo va a considerar irrelevante al leer un texto, y otro estudiante, leyendo el mismo texto, no lo va a omitir porque lo va a considerar importante. ¿Ya? ¿En base a qué toman esa decisión? Y en ese sentido, pensar que la comprensión de lectura es solo de codificación de macroproposiciones no especifica por qué distintos lectores usan de modo distinto las reglas. Y por lo tanto, por qué comprenden de modo diferente un mismo texto. Es como, por ejemplo, 100 años de soledad. ¿Es una metáfora de qué? No es necesario que me respondan, pero es típica pregunta de prueba en el lenguaje en el colegio. Si consideramos 100 años de soledad una metáfora, ¿cuál es el objeto de esta metáfora? ¿Quién cierra esta metáfora? Vamos a tener 40 estudiantes que van a dar respuestas distintas. Y esta visión de la comprensión de lectura tampoco explica por qué ciertas interpretaciones de un texto son evidentemente incorrectas. Por ejemplo, el Génesis. La idea de que Adán y Eva fueron personajes históricos y que efectivamente Dios creó la humanidad en un solo día, iniciando esto con solamente 2 individuos. ¿Por qué es incorrecta esa interpretación? Por mucho que muchos sectores de la población a lo largo de la historia hayan tratado de darle un significado literal a ese texto. A nadie se le ocurre en un curso de psicología, personas que pretenden desentrañar los secretos de la mente humana. A nadie se le ocurre. O quizás todos ustedes creen en el Génesis como una explicación histórica del origen del mundo y de la humanidad. A mí a veces me da la sensación de que muchos y muchas de ustedes creen que cuando yo hago una pregunta, o sienten que cuando yo hago una pregunta, se la estoy haciendo a otras personas, al resto, no a mí.
Yo vine acá solamente a escuchar. Ya, como dice Benja, somos todos hermanos, primos, obviamente, porque si todos descendemos de una misma pareja, obviamente somos todos primos y hermanos. Por otro lado, pasa que después, cuando Caín mata a Abel, y Dios desterra a Caín bueno, no lo desterra al paraíso, ya no está en el paraíso, pero lo manda a vagar por el mundo. Caín teme que otra persona le mate, es decir, que otra persona lo mate. Y la pregunta es, ¿de dónde surgieron esas otras personas? ¿Cómo puede haber desconocidos en la familia de Caín y Abel? La única explicación lógica es que hay distintas explicaciones. Una, que Génesis habla no de la creación de la humanidad, sino de la creación del pueblo judío. Y la otra explicación es que la creación del ser humano, la historia de Adán y Eva, Caín y Abel, sea metafórica en el sentido de que Dios creó personas, y estas personas fueron reproduciéndose en sucesivas generaciones. Adán y Eva representan a muchos hombres y muchas mujeres, y Caín y Abel representan a muchos hijos. De hecho, en esa línea me gustaría recomendarles también una película muy, muy buena de Darren Aronofsky, que se llama Mother, con signo de exclamación. Pero prepárense mental y emocionalmente para verla, porque la película es confusa y es fuerte, es muy, muy fuerte. ¿Por qué? No, no lo sabrán de antemano, pero por sobre todo es muy metafórica. Así que os invito a verla y por sobre todo, después no lean nada acerca de la película antes de verla, pero después de verla tienen que leer acerca de ella. Benja, la del arquitecto, justamente, en donde el arquitecto es Javier Bardem y su esposa es, se me olvidó el nombre, pero el nombre de esta actriz rubia que se puso muy de moda de un momento a otro y luego desapareció. Cata, no lo sé, nadie más se ha quejado del audio. Pero sí, por favor respondan la pregunta de Catalina, porque es importante saber si es que quizás yo lo estoy, todos me están escuchando entrecortados, pero me da la sensación de que ya me habrían dicho. Yo escucho bien. Ya. Bueno, nada que decir, Cata. Prueba con audios de YouTube o quizás con otra reunión de Zoom. ¿Ya? Quizás un problema particular de Zoom o un problema de audio del computador. Bueno, el asunto es que, ¿qué? ¿Qué digo yo? Que evidentemente, o mejor dicho, ya queda un poquito demostrado que hay algunas interpretaciones que son evidentemente incorrectas, que son insostenibles. Pero para poder entender por qué esa interpretación literal del Génesis es incorrecta, hay que hacer referencia a una noción que es importante. Que existen unas macroestrategias que se llaman contextuales, que son las que guían la aplicación de las macroreglas. Estas macroestrategias contextuales son estrategias de lectura que hacen uso de pistas de texto y el contexto provee. ¿Y qué es lo que es el contexto? En su acepción etimológica, el contexto es lo que acompaña al texto, lo que rodea al texto, lo que se sabe acerca del texto y que no está contenido en él. Y Verdech y Keynes dicen que estas macroestrategias contextuales operan sobre 4 niveles distintos. A mí me da risa porque como que aparecen niveles y aparecen niveles y aparecen niveles, pero así es la comprensión de lecturas. Al final la comprensión es difícil, es súper difícil. ¿Qué son estos niveles de la información? En primer lugar está la cultura, es decir, todos aquellos elementos antropológicos que determinan al sujeto que lee, al lector. Yo como lector no soy una tabula rasa, no soy un robot, no soy una máquina de leer que está conectada con Wikipedia y que por lo tanto sé todo de todo. No, yo estoy súper limitado por mi cultura. Y acá en la imagen aparecen imágenes principalmente de India, que es un país que creo que representa muy bien lo que es la variedad cultural. Nosotros tendemos a pensar en India como una nación única, pero se le denomina un subcontinente porque realmente es un conjunto de estados que tienen
subculturas muy distintas. No se habla el mismo idioma en toda la India. Decirles que hay una región de la India, que es Goa, en donde se habla portugués, porque fue colonizada originalmente por los portugueses. También se habla hindi, también se habla punjabi, también se habla inglés, pero principalmente en Goa se habla portugués. Si alguien me hubiese dicho que había una zona de India en donde se hablaba portugués, yo no lo habría creído, pero es así. Y si se dan cuenta, hay de todo en este, que es uno de los países que es la gran promesa del siglo XXI, porque va a llegar a ser al 2050, si no me equivoco, fácilmente la nación más poblada del mundo, con más de 1.400 millones de personas, lo cual está determinado principalmente porque no existen políticas de planificación familiar eficientes en ese país, a lo contrario de lo que pasa en China, que en China ya desde los años 70 que se aplicó la política de el hijo único por familia. De hecho, era tan cruento que en China, si ustedes durante esa época, como matrimonio, tenían un segundo hijo, y olvídense de tener un hijo fuera del matrimonio, si ustedes tenían un hijo, como matrimonio tenían un segundo hijo, podían destruirles su casa. Así de simple. Llegaban funcionarios del gobierno, les decían: usted tiene 2 hijos, usted se tiene que ir. ¡Ram! Y venía un bulldozer y destruía la casa. A ese nivel. Por lo tanto, la población de China ya está un poco más contenida, está bajando, pero la población de India está disparada, y eso determina una variedad cultural enorme. En segundo lugar, está la situación de la cultura en el aquí y ahora, lo cual vamos a entender como situación sociocultural. No es lo mismo la China por sí misma que China en relación con Estados Unidos, por ejemplo. Y la situación sociocultural va variando de país en país. No es lo mismo leer La moral anarquista de Kropotkin, uno de los padres fundadores del anarquismo, el anarquismo entendido como una idea filosófica que plantea la innecesariedad de un gobierno central, ¿no? Kropotkin. Y él escribió un libro que se llama La moral anarquista, en donde plantea una idea que es bastante apreciable, que es que el anarquismo se rige bajo lo que él denomina la regla de oro, que es: trata a los demás como quieres que te traten a ti. Y que dice, esa es la idea fundamental de todas las religiones que se han desviado en el camino, pero es una muy buena idea. Y si todas las personas operaran bajo ese principio ético de manera estricta, el mundo podría funcionar. Y es necesario ese principio moral para que el anarquismo funcione. El asunto es que no era lo mismo leer La moral anarquista en Chile en enero de 2019 que leerla en noviembre de 2019. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que no es lo mismo leer ese libro, que hace un llamado a una ética específica, en enero del 2019 que en noviembre de 2019? Como dice Isadora, por la revuelta social, por el estallido social. Lo que en enero del 2019 podría haber parecido una idea bonita, en noviembre del 2019 puede haber parecido un plan realizable. Esta es la oportunidad para que llevemos la moral anarquista a las cúpulas de poder. El proceso constituyente inmediatamente instaló otras expectativas en la población. Y por lo tanto, un libro que puede haber parecido letra muerta en un momento, en la misma cultura, en otro momento cronológico y geopolítico, significaba algo completamente distinto. No es lo mismo leer El Principito en una situación sociocultural que en otra. No es lo mismo leer 100 años de soledad en un contexto sociocultural que en otro. Así es como el momento, el aquí y ahora,
afecta también la interpretación que se puede hacer del texto. Y también está, obviamente, la situación comunicativa. Y por situación comunicativa me refiero al ¿por qué leo yo este texto? ¿En qué contexto me lo hacen leer? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. No es lo mismo leerse La Alborada anarquista, porque la chica que me gusta me lo mencionó a la pasada, que leerlo porque el profesor de taller de desarrollo cognitivo me lo dio a leer. Lo voy a leer con las situaciones comunicativas son distintas, me voy a fijar en cosas distintas. En un contexto voy a tratar de pensar en principios éticos e inspiracionales que puedan movilizar a las personas para generar conversación con la chica que me gusta. Y en el segundo contexto, en la segunda situación comunicativa, voy a tratar de retener y comprender la mayor cantidad de información posible porque no sé qué es lo que me van a preguntar. Y por último está el tipo de discurso, es decir, el tipo de texto. Básicamente, no es lo mismo leerse el libro que ver la película. Puede ser que ambos tengan exactamente el mismo contenido y ni siquiera exacto, porque sabemos que siempre se va a perder contenido en la película y va a aparecer contenido nuevo, que es contenido audiovisual. Por ejemplo, pasa muchas veces que personas que leyeron libros de fantasía se han decepcionado o se han maravillado con la representación que hacen de personajes que están descritos de manera muy tangencial, como por ejemplo lo que era Sauron en El Señor de los Anillos. Así que estos distintos niveles interactúan en la interpretación de un texto. ¿Qué hago yo con la cultura? ¿Qué hago con la situación sociocultural? ¿Qué hago con la situación comunicativa? ¿O qué hago con el tipo de discurso? Va a depender de las preguntas que yo me esté planteando a la hora de leer el texto. En la fase asincrónica aparecen una serie de preguntas que son sugerencias realmente, o ejemplos de preguntas que uno se hace. Responder esas preguntas de manera acertada, apropiada, es lo que le da éxito a estas macroestrategias. Por ejemplo, ¿han leído ustedes a Mafalda? Mafalda no es la autora, es el personaje principal. Asumo que han leído Mafalda, alguna tira cómica por ahí. Ya. Bueno, las tiras cómicas de Mafalda son graciosas per se. Yo las comencé a leer cuando estaba, no sé, yo creo que haber tenido 8 años cuando comencé a leer tiras cómicas de Mafalda. Mi madre me traía esos libritos de Mafalda en donde se recolectaban las historias y a mí siempre me llamaba la atención que fueran cómics con viñetas siempre hacia el lado, nunca hacia abajo. No entendía por qué. Después con el tiempo entendí que como tiras cómicas que eran, aparecían en el diario en un sector muy restringido, por lo tanto 3, 4, 5 viñetas eran lo que se permitía. No había espacio para más. Y por otro lado, todas las tiras cómicas de Mafalda hacen referencia a eventos reales de la política argentina entre 1966 y 1973, si no me equivoco, que fue que se publicó la tira cómica. Y hay una edición de Mafalda que se llama Mafalda Inédita, en donde justamente explican a qué hacen referencia cada una de esas tiras cómicas. Que esta tira cómica hacía referencia a unos dichos del ministro de salud de la época, y ahí uno entiende un poco más. El chiste no pierde gracia, por el contrario, agarra un doble sentido, un sentido más bien autocontenido, de gracia casi lingüística, y un sentido de crítica social específica a un evento del momento. Es como si en el año 2040 alguien leyera las tiras cómicas de Mala Imagen y se riera. No tiene por qué saber qué fue lo que sucedió en Chile hace 20 años antes. Pero sí va a entender, bueno, que este presidente es Piñera, pero no va a saber por qué lo colocan en esa situación en particular. Algo similar pasa en ese caso. Comprender, googlear, investigar, tratar de entender por qué se escribió esto, eso es una estrategia contextual, de corte más bien cultural o sociocultural. Pero bien, la invitación ahora está a que ustedes vayan preguntándose, ¿qué hago yo
en términos de los 3 procesos de síntesis y en términos de los 4 niveles de información contextual para acceder a un texto. ¿Hago algo o no hago nada? Y si lo hago, ¿qué hago? Especialmente, si ustedes se dan cuenta de que les cuesta captar lo esencial de un texto recurrentemente, algo no están haciendo bien. Así que ahí la invitación es a explorar. Y bien, ha terminado la hora, hasta acá llegamos nosotros por hoy, pero me gustaría saber si existe alguna pregunta o alguna consulta respecto de lo abordado hoy día. Y o de la guía que tienen que desarrollar. Parece que no. Así que bien, pues, damas y caballeros, chicos y chicas, hasta acá quedamos nosotros. Me falta actualizar la lista de asistencia, pero lo haré prontamente, ya para que no desesperéis. Y os invito a realizar la guía número 3, que como saben la tienen que entregar el próximo martes. ¿Ya? Este día viernes nosotros vamos a subir la clase asincrónica de la próxima semana y las instrucciones de la próxima actividad que deben realizar. Que estén muy, muy bien y nos vemos la próxima hora, la próxima semana a esta misma hora en este mismo canal. Que estén muy bien.